Buenas noches, una vez más estamos en este lugar para una vez más ir a la palabra del Señor, juntos a poder estudiar lo que son las Escrituras. Y una vez más agradezco a todos los que pueden estar delante de sus cámaras para poder seguir ese tema. En esta tarde yo quiero hablar acerca de aprender obediencia, porque esta es una de las cosas que son más importantes en la vida cristiana y que es una de las cosas que son menos aprendidas, menos entendidas, por lo cual nos genera demasiados problemas. Así que, ¿por qué no abre su Biblia a Primera de Samuel, capítulo 15? Vamos a leer del versículo 1 al 23. Mientras usted está buscando su Biblia, simplemente quiero animar a todos, ya nos queda poco, ya son pocos días nada más los que estaremos. Y bueno, Dios ha sido bueno en todo este tiempo y aún lo seguirá siendo Él. No deja de ser fiel a pesar de las circunstancias que nosotros podamos vivir, así que animaros y aprovechar el tiempo para poder buscar del Señor. Vamos a leer nuestro texto. 1 Samuel capítulo 15 versículo 1 al 23 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué balido de ovejas y bravido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Vamos a orar. Te doy gracias una vez más por esta tarde, Señor. Gracias
por darme el privilegio, Dios, de poder traer tu mensaje, Dios. Despierta a tu pueblo, Padre, y aún aquellos que no te conocen, Padre, para que puedan entender, Dios, la importancia de lo que es la obediencia, de que podamos, Dios, vivir, Dios, desde este día, Padre, en obediencia a ti, haciendo y cumpliendo, Dios, con tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, estamos en una situación, directamente estamos en una semana en la que prácticamente en muchos lugares se celebra o se recuerda lo que es la Santa Cena. Ahora vivimos una situación totalmente diferente a muchos años. En este tiempo en España se hubiese preparado un montón de cosas en lo que tiene que ver con la Semana Santa y el hecho de poder preparar todas las hermandades, las cosas que hacen y toda esa situación, pero justamente en esta semana aún todavía nos encontramos en nuestros hogares, no hemos podido salir a la calle, por lo cual esta tradición de poder realizar lo que es la Semana Santa se ha pospuesto, si lo podemos llamar así, o simplemente no se ha realizado porque no hemos salido a la calle, pero sí he podido ver en las noticias cómo la gente, aún en sus propios hogares, ha creado unos muñequitos para poder celebrar en cierta manera lo que es la Semana Santa, algunos inclusive haciendo unas pequeñas procesiones del pasillo al salón y bueno, y colocando algunos adornos inclusive entre vecinos para intentar por lo menos recordar lo que es esta semana, lo que normalmente se suele hacer. Pero si nosotros nos ponemos a la luz de las Escrituras, podemos darnos cuenta que nada de estas cosas en realidad es lo que el Señor nos había mandado. Es exactamente lo que está sucediendo en el texto el cual nosotros estamos leyendo. Es el hecho de que nosotros querramos hacer algo creyendo que eso es lo que agrada a Dios, cuando en realidad no es así. Porque no entendemos exactamente lo que dice la palabra del Señor. ¿Y sabe cuál es el problema en realidad? Es que hoy en día mucha gente ya no es que no lo entienda, sino que no lo quiere entender. Muchas veces salimos a la calle a poder hablar acerca de las Escrituras, de lo que la palabra del Señor dice, de lo que debemos hacer, de ser obedientes, de poder hacer lo que dice la palabra del Señor. Y puedo darme cuenta de cómo la gente puede en un momento desconectar de sus mentes, desconectar de sus oídos y estar pensando en otra cosa porque no quieren aceptar lo que es el tema de la obediencia. Por eso quiero hablar en primer lugar acerca de la obediencia como un castigo. Porque si nosotros podemos ver y aún si usted puede analizar su propia vida aún desde pequeño, usted va a poder darse cuenta cómo cuando éramos pequeños y nuestros padres nos decían de lo que debíamos hacer, esto no hagas, esto debes hacerlo de esa manera, siempre teníamos esa actitud en nosotros de querer rebelarnos en contra de lo que se nos estaba diciendo. Porque esto de hacer lo que se nos dice, el ser obediente, como que genera una especie de problema en nuestra vida. Hay un rechazo en nosotros y esto es a causa de la condición pecaminosa que tenemos. Usted sabe, vivimos todavía en la carne, aún todavía tenemos que luchar con nuestra carne y usted va a poder ver a cómo niños pequeños, usted le puede ir diciendo no hagas eso, no haga aquello y muchas veces tenemos que corregirlos, tenemos que inclusive a veces coger la varita y tener que enseñarles que no es así, que han desobedecido, pero la actitud en cada uno de ellos es como si esto fuese un castigo. Como si en realidad el hecho de la obediencia sea un problema, algo que va a traernos una serie de problemas en nuestras vidas, o simplemente es algo que no debemos hacer porque no nos conviene. Y ese es un grave error. Pero yo puedo observar, por ejemplo, a mis niñas, como ellas, sobre todo a Natalie, que todavía ella está más pequeña, no alcanza a entender en cierta manera que cuando le digo no a algunas cosas es que quiero que sea no, quiero que no lo haga, quiero que deje de hacerlo, pero ella insiste en esa situación y por lo cual viene un castigo para ella y ella
En cierta manera, ya sabe usted, se pone a llorar y todo esto, y parece ser algo horrible, ¿no? Esto de la obediencia, parece ser algo incómodo, algo que no nos conviene al ser humano. Si nos remontamos a la primera pareja, a Adán y Eva, usted sabe las escrituras, Dios los puso en el huerto y les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer menos de este árbol. Esto es lo que ustedes pueden hacer y esto es lo que ustedes no pueden hacer. Simplemente Dios le dijo, ustedes deben obedecer. Dios necesita que ustedes obedezcan, porque es más, les voy a decir cuál es la consecuencia de no obedecer, y es que es la muerte. Y la primera pareja, usted sabe, al final, a causa de la serpiente, Eva fue engañada, comió del árbol al igual que su marido, y ellos desobedecieron, y por esta razón cada uno de nosotros tenemos esta condición pecaminosa en nuestra vida. No nos es fácil el poder obedecer, no nos resulta algo cómodo para cada uno de nosotros el tener que obedecer, pero el punto no es si puede o no ser algo cómodo para nosotros. El punto es si nosotros entendemos lo beneficioso que es para nuestra vida que nosotros podamos ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor. Y aquí es donde no hay debate. En nuestro texto podemos ver a Saúl. Usted sabe la historia. Dios escogió a este hombre para poder ser rey sobre Israel. Le da unas directrices. Esto es lo que tienes que hacer. Y es interesante lo que la palabra de Dios dice en los primeros versículos. Versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Algo que debemos aprender en esta noche, hermano, es que si nosotros queremos aprender obediencia, tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra del Señor. Miren, muchas veces me he dado cuenta, como padre, cuando hablo a veces con mis hijas, sé en qué momento ellas están prestando atención y en qué momento no la están prestando. Muchas veces como pastor, cuando hablo con gente, sé en qué momento también están prestando atención y en qué momento no están prestando atención. Inclusive cuando estoy predicando, sé en qué momento la iglesia está prestando atención y en qué momento no está prestando atención. No podemos llegar a ser obedientes, no vamos a llegar a este punto de la obediencia en nuestras vidas, al menos que no entendamos que lo que primero debemos hacer es prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Esto no se trata de cuánto nos interesa o no. Esto no se trata de cuán importante puede ser o no, porque es indiscutible. La palabra de Dios es importante porque es lo que va a hacer que podamos caminar por el lugar correcto, porque la palabra de Dios es esa lámpara que alumbra el camino para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por lo cual no es la situación si es algo que puede interesarme o no, si puedo yo escoger o no, porque esto es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día como seres humanos, es querer escoger qué es lo que vamos a obedecer y qué es lo que no vamos a obedecer. Por esa razón es que cuando alguien puede decir algo, o en ese caso cuando la palabra de Dios es hablada, podemos caer en el error de no prestar atención porque simplemente estamos haciendo selección de algunas cosas y eso no es obediencia. Samuel le dice claramente a Saúl: presta atención a lo que te voy a decir. Jehová me ha dado unas directrices, me ha dicho que hagas estas cosas, por lo cual necesito que tú prestes atención a todo lo que voy a decir. Versículo 2 en adelante dice así: ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En otras palabras, todo completamente. En ningún momento en las escrituras, hermano, podemos llegar a un punto en el cual podemos decir: Dios no ha dejado claras las cosas.
La palabra de Dios es clara, es más, hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Si usted se ha salvado, si usted ha entregado su vida a Cristo, usted tiene al Espíritu Santo en su vida que le guiará a toda la verdad. Cuando usted está leyendo las Escrituras, usted puede entender las Escrituras porque el Espíritu Santo va a hablar a su vida a través de las Escrituras. Por lo cual, hermano, no hay nada en las Escrituras el cual usted pueda decir que Dios no ha dejado las cosas claras. Él las dejó claras. Él ha demostrado en su palabra y no necesita decir más porque en su palabra está plenamente dicho y de una manera práctica todo lo que Él quiere que nosotros hagamos para que podamos ser obedientes a Él, por lo cual no hay excusa en nuestra vida para que nosotros podamos decir que no podemos entender. Saúl escuchó absolutamente todo porque Dios le explicó a través de Samuel todas las cosas que debía de hacer y cómo las debía de hacer. No había manera de poder dudar, no había forma de poder perderse en este sentido, salvo si no hubiese prestado atención. Muchas veces he escuchado, por ejemplo, bromas de esta de la mujer decirle a su marido haz esto y aquello, y el marido haber entendido o escuchado simplemente la mitad de la conversación porque no prestó atención y esto causa un problema en el matrimonio. En este caso, Saúl, en vez de prestar atención a lo que la palabra de Dios está llegando a sus oídos, él simplemente desconecta. Esto es algo voluntario, hermano. Por esa razón es que debemos aprender obediencia. Porque parte de una condición voluntaria en nuestra vida. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de poder decir, yo quiero ser obediente. Si eso no se realiza en nuestra vida, si usted no tiene esa voluntad en su vida de poder ser obediente, usted no va a lograr ser obediente. Porque usted necesita voluntariamente decir y hacer que su vida se convierta en algo que va a ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. Es claro que en esta generación, hermano, en el tiempo en el cual vivimos, la gente no quiere obedecer. Simplemente podemos ver nada más en cualquier área de la vida, podemos verlo en el trabajo, podemos verlo en la familia, podemos verlo incluso en el gobierno. Podemos ver que siempre hay esta condición de quiero oponerme a las cosas que se están diciendo. Y le llamamos a esto libertad de opinión, libertad de decisión, y es verdad que tenemos libertad de decidir. Usted puede escoger obedecer o no obedecer, pero el detalle es que cualquiera de las dos que pueda escoger va a traer una consecuencia a su vida, y esto sí es irremediable. Saúl solamente tenía que oír la palabra del Señor. Yo he visto a gente, hermano, que hay cosas de la palabra del Señor que no le agradan. Hay cosas de la palabra del Señor que no les gustan. Hay cosas de la palabra del Señor que no les llaman mucho la atención. Hay otras cosas que sí son muy llamativas, que son muy interesantes para su vida, pero solamente quieren escuchar eso y solamente quieren saber sobre ello. Es interesante, puede usted ver como mensajes de ánimo, mensajes de sigue adelante, mensajes de bendición que podemos declarar para la vida de una persona, son mensajes muy aclamados, muy escuchados, muy bien recibidos. Pero mensajes de confrontación, mensajes en el que podemos tratar con la vida de una persona, mensajes en el que estamos tratando con el carácter, mensajes en el que hablamos acerca del pecado, son menos acogidas.
nos interesan menos, y este es el gran problema, porque al final de cuentas no queremos oír todo lo que la palabra del Señor nos dice. Podemos leer Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, podemos abrazar estas escrituras y podemos estar gozosos de lo que dice estas escrituras, pero olvidamos y no nos da ni siquiera ganas de poder saber muchas veces los versículos anteriores. Por ejemplo, el versículo 11 y 12 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñados, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Pero sí, el versículo 12 muchas veces no nos puede interesar, pero sí el versículo 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sin ni siquiera entender que todas estas cosas preceden a algo. La palabra de Dios, hermano, en su totalidad es aquella a la cual usted debe de abrir su oído totalmente a escuchar absolutamente todo, porque todo es importante y todo traerá un beneficio a su vida. No puede usted seleccionar, no puede usted escoger, porque eso no hará que sea obediente, porque al final de cuentas haremos como hizo Samuel, si simplemente estamos escogiendo algunas cosas. Hoy en día a nadie le gusta que traten con su vida. Mire, el tema de obediencia es un tema de carácter. Hoy en día la gente tiene un problema de carácter en cuestión de obediencia. No acepta obedecer porque entiende que obediencia es sinónimo de inferioridad. Porque ¿cómo yo me voy a poner por debajo de aquella persona que me está diciendo que yo haga aquellas cosas? Y la gente cree o entiende que es inferioridad. La palabra del Señor nos muestra que obediencia es algo beneficioso para nuestra vida. Ahora, si estamos hablando acerca de las Escrituras más todavía, ¿qué más beneficioso para el ser humano que puede obedecer lo que la palabra de Dios dice? Es Dios mismo diciéndonos a nosotros las cosas que debemos hacer, las cosas que debemos de llevar a cabo. Si Saúl hubiera entendido, si Saúl hubiera entendido de que necesitaba tratar esto con su vida, cada uno de nosotros, hermanos, y más en esta generación, necesitamos tratar con esto. Debe dejar usted al Espíritu Santo que pueda tratar con su vida, tratar con su carácter, porque es necesario que aprendamos lo que es obediencia. Las Escrituras dicen que Jesucristo aprendió obediencia. Aún él mismo aprendió a cómo ser obediente para poder no solamente darnos un ejemplo, sino llegar hasta esa muerte que fue muerte de cruz, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser limpiados. Y la obediencia es la que le llevó hasta ese punto para poder terminar la obra y poder decir desde la cruz: consumado es. Si usted y yo queremos llegar al cielo, si usted y yo queremos ser ascendidos a los cielos, más nos vale que vivamos en obediencia. Una vez escuché, mientras estaba evangelizando, una persona que me dijo: bueno, yo intento hacer las cosas bien, no todo lo hago bien, pero intento hacer algunas cosas bien, así que yo creo que Dios al final pues mirará que me he esforzado, hermano. Si fuese así, Saúl hubiese seguido rey. Porque ahora la palabra de Dios dice, él no presta atención a pesar de que Dios le da todas las directrices del cual debe de hacer. Saúl reúne a todo el ejército, llega hasta los de Amalek y destruye a los de Amalek. Pero, dice el versículo 9, Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Saúl no entiende que debe de escuchar la palabra del Señor para poder hacer tal y como se le ha dicho, y como no escucha porque es una cuestión de voluntad, él hace lo que él cree conveniente. Él hace lo que él cree que debe de hacer. Él obedece en cierta manera porque él va donde Amalek, él destruye a Amalek, pero algunas cosas como el rey y los animales engordados los deja vivo. Saúl podía haber dicho, bueno, no lo he hecho todo bien, pero por lo menos he atacado a Amalek, por lo cual ya está, pasemos esta. No, y usted sabe las escrituras, la palabra de Dios vino a Samuel, una palabra que fue bastante dura a causa de su desobediencia, él fue desechado. Pero no es que fue desobediente al 100% porque hizo algunas cosas, mató a los animales que estaban débiles, a lo vil, mató a mucha gente, pero dejó a alguno. Es decir, este es el gran problema en el ser humano, que creamos que simplemente a Dios le importa alguna que otra cosa que podamos obedecer, sino que Él lo que desea es que continuamente seamos obedientes y obedezcamos en todo. Aún las escrituras dicen que si falláramos en uno de los mandamientos, hemos infringido la ley. No es una cuestión de nota, no es una cuestión de posibilidades, es una cuestión de entender que usted y yo tenemos que obedecer todo lo que dice la palabra del Señor. Mire, cuando no obedecemos, hermano, cuando entramos en esta actitud en nuestra vida, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente ir en contra de lo establecido por Dios. Aunque quizás yo he podido ver, por ejemplo, gente en la iglesia que toma una actitud en contra de cosas que suceden en la iglesia, en contra del pastor, en contra del liderazgo, pero es que en realidad no están yendo en contra de ello, porque nosotros, los pastores, no nos inventamos las historias, no nos inventamos las cosas, sino que lo hacemos en base a lo que dice las escrituras, por lo cual no está yendo en contra del liderazgo, sino que está yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Y esto es un problema. No podemos pensar que yendo en contra de lo que Dios ha establecido, las cosas van a ir bien. Es decir, vamos a obtener beneficios. En ninguna manera. No hay beneficios para la desobediencia. Al contrario, hay problemas, hay perjuicio. ¿Sabe algo que he notado en la vida? Y esto se realiza en base a nuestro trabajo, a nuestro tiempo. Porque cuando nosotros no ejercitamos la obediencia y simplemente malobedecemos, generamos nuestro carácter, producimos nuestro carácter de una manera torcida, y en la vida vamos a vivir de esa forma. Si desde pequeño al final nos mantenemos en esa situación, yo quiero actuar de una manera rebelde, yo quiero hacer las cosas como a mí me place, si esto me conviene lo hago, si esto no me conviene no lo hago. Aun cuando nacemos en la iglesia, los nuevos conversos, si ellos toman esa actitud también, sus vidas se desarrollan, su carácter se desarrolla de una manera torcida, que les va a ser difícil poder aceptar cada una de las cosas que Dios establece en su vida. Siempre va a haber una oposición, porque nos hemos acostumbrado a poder obedecer de una manera incorrecta. Por eso necesitamos aprender obediencia. No es obedecer por obedecer, o no es simplemente hacer las cosas. Samuel habla a Saúl, le muestra el error,
Aún Saúl él está pensando, yo he obedecido, estoy en la tierra de Amalek, he destruido la tierra de Amalek, solo he perdonado algunas cosas. Y es más, no solo he perdonado algunas cosas, sino que esas cosas las hemos tomado para poder ofrecerlo en sacrificio para el Señor. Este es el gran problema, hermano, cuando no aprendemos lo que es obediencia y nuestro carácter de una manera torcida en cuanto a la obediencia se desarrolla en el tiempo, lo que vamos a hacer es no entender que hay ciertas cosas que no debemos hacer, hay ciertas cosas que no debemos de tocar, hay ciertas cosas que no podemos ofrecer a Dios porque es anatema, es algo que a Dios no le agrada, son cosas que Dios ha dicho que no, pero en nuestro caminar de obedecer a medias, hemos creado en nuestra vida una idea de que al parecer sí podemos hacerlo y sí es digno de poder ofrecer. Dice Saúl, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Él está diciendo, si lo he hecho, estoy en Amalek y mira cómo arde. Pero el versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Las primicias del anatema. Cuando nuestra vida se ha acostumbrado a no obedecer a lo que dice la palabra del Señor, hemos llegado muchas veces al engaño de nuestra propia vida de creer que cosas del anatema pueden ser ofrecidas para Dios y estar convencidos de que eso es algo bueno. Mire, la gente en este tiempo de Semana Santa, si no hubiésemos estado encerrados en casa, hubiesen estado desarrollando toda la Semana Santa como debe de ser. Y la gente, usted le puede preguntar, vive pensando que lo que está haciendo es absolutamente correcto. Vive pensando que salir a las calles y ver a la Virgen cruzar y llorar y ofrecer a los niños o besar los pies del santo y hacer todo lo que se hace, aún formar parte de ser un costalero o invertir dinero para todo esto, la gente está convencida que lo que está haciendo es correcto. Las primicias del anatema son las que se están ofreciendo. Y la gente termina y va a sus casas y se acuesta con toda la tranquilidad de pensar que lo que ha hecho ha agradado a Dios. Qué error, hermano, como cristiano, que cada uno de nosotros, por no obedecer la palabra del Señor, caigamos en este mismo error. Es verdad que no salimos fuera detrás de una procesión, es verdad que ya no somos costaleros, es verdad que ya no formamos parte de eso, no invertimos dinero en esto, pero el no obedecer lo que dice la palabra del Señor, el hacer las cosas que a mí me antoje y las que no, estamos aún actuando de la misma manera y estamos ofreciendo a Dios las primicias del anatema, creyendo que eso va a traer bendición a nuestra vida y solo va a traer problemas y destrucción. Por eso tenemos que tratar con nuestro carácter. Vivimos un tiempo en el que la gente no quiere obedecer. ¿Cómo está usted de obediencia, hermano? Porque obedecer es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mucha gente piensa que haciendo cierto tipo de sacrificios y cierto tipo de cosas, esto va a traer una ayuda para sus vidas y sin embargo lo que Dios le agrada es
obediencia más que el sacrificio. Mira lo que dice versículo 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No importa qué iglesia usted pueda ir, lo que importa es que usted escuche la palabra de Dios. No importa que si a usted le gusta o no le gusta el mensaje, hermano. Lo que importa es que usted pueda decir, yo quiero obedecer lo que dice la palabra del Señor. Hay mensajes, hermano, que cortan carne. Hay mensajes que duelen, por supuesto que sí. Hay mensajes que pueden causar dolor a nuestras vidas, y hay mensajes incluso que podemos decir, eso va solamente para mí, ¿y quién se lo ha contado? Hay mensajes de esa manera, pero lo que cada uno de nosotros tendríamos que entender es poder decir, si Dios está tratando con mi vida en esto, más me vale que yo tome nota, más me vale que yo ponga cuidado para poder hacer conforme lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque yo quiero que Dios bendiga mi vida. Dios le dijo a Josué, esas palabras que tanto nos gustan en el capítulo 1 y que muchas veces lo hemos aprendido, lo hemos estudiado, pero es exactamente lo que debe de suceder. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quitémonos ese pensamiento de que la obediencia es un problema, es un castigo. Al contrario, es un beneficio para nosotros. Porque si nosotros hacemos conforme todo lo que está escrito, todo saldrá bien. Aprendamos obediencia. Y esto es día tras día, hermano. Usted se levanta por la mañana y decide, yo voy a ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando usted decide ser obediente y la tentación se presenta, usted puede decir que no. Cuando usted decide ser obediente y Dios está tratando con su carácter, usted puede abrir su corazón y puede dejar que Dios trabaje. Y no malinterpreta las cosas, al contrario, puede decir, no, si Dios quiere hablar conmigo de esta manera, si Dios quiere tratar conmigo, es porque algo está mal, algo está torcido, yo simplemente voy a dejar que Dios trabaje en mi vida. Aprendamos obediencia, hermano, porque aún todavía Cristo no ha venido y necesitamos día tras día vivir en obediencia. ¿Quiere usted ir al cielo? ¿Quiere usted ascender a los cielos? ¿Quiere usted gozar de la eternidad? Debe aprender obediencia. Y es más, hermanos, si Dios nos llama, porque ya no solamente es que nos salva, sino nos llama. No podemos dudar de poder decir, heme aquí. Si tú quieres usar mi vida, Señor, yo no voy a ser rebelde, yo no voy a actuar de una manera distinta, yo voy a obedecer. Aquí está mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero agradarte. Yo quiero dejar de hacer aquellas cosas que estoy haciendo, que están mal, y quiero hacer completamente las cosas correctas para que Dios se pueda agradar de mí. Necesitamos agradar a Dios, hermano, porque su gracia puede llenar nuestras vidas. Ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu rostro y le dices, Dios, hasta ahora he vivido en desobediencia, he obedecido algunas cosas y otras no. Honestamente, hay cosas que no he querido hacerlas porque no he tenido la voluntad de hacerla, pero entiendo que debo de hacerla. Perdóname, Señor. Yo quiero vivir en obediencia. Quiero simplemente que seas tú tratando con mi vida, trata con mi carácter, y desde hoy
yo voy a luchar con esto para que día tras día poder vivir en obediencia, porque yo quiero agradarte, yo quiero servirte. Yo quiero un día estar en tu presencia y gozar de la eternidad contigo. Si haces esto, vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Si tienes llamado, claro que lo tienes, porque al final de cuentas, Dios no solamente nos salva, sino también nos llama. Y llevamos y vivimos ya el tiempo en el que estamos en los últimos días, hermano, por lo cual necesitamos trabajar en la obra del Señor. Alístate, obedece, ponte en las manos de Dios y deja que Dios trabaje en tu vida. Que Dios te bendiga y ánimo por estos días.